Les quiero presentar al ingeniero Alfredo Ahumada, ingeniero agrónomo, es el creador del sistema SOSPALM. Este sistema ya lleva más de 15 años en el mercado y cerca de 7 millones de palmeras colocadas en 14 países distintos. Y le damos la bienvenida, Alfredo, gracias. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Quería principalmente agradecer a Zona América por el espacio cedido en estas circunstancias maravillosas, a Equitec por su capacidad de convocatoria, José Manuel por hacerse el viaje y contarnos cosas, y por supuesto a todos vosotros como asistentes del grupo, Gastón, pero tengo que hacerle una crítica a la organización, una crítica que confunde, porque cuando yo he ido a los conciertos, el telonero actúa antes. Y yo como telonero debería haber actuado antes, porque la estrella hoy no soy yo, es José Manuel, que es el que lleva todo esto. Pero bueno, las cosas se han cambiado y en esta ocasión el telonero actúa en segundo lugar. Agradecidos, por tanto. Tengo 230 y pico diapositivas, con lo cual alguna de ellas pasará casi como si fuera un vídeo, pero os contaré un poquito de dónde nace el sistema, cómo viene y el objetivo fundamental. Nosotros nos encontramos con una problemática de palmeras hace tiempo ya, y a partir de una demanda de un cliente de producción agrícola nos dijo: vamos a tratar mis palmeras. Le dijimos: hagamos una ducha. No, tengo una sala de fiesta, los niños juegan debajo de las palmeras cuando vienen a la comunión y tal. Pues vamos a hacer endoterapia. ¿Y qué es la endoterapia? Pues mira, hay que perforar, inyectar, luego al cabo de los 2 meses perforar, inyectar, a los 2 meses perforar, inyectar, y me dice: ¿la mataré el bicho o la matarás tú haciéndole agujeros? Y a partir de allí empezó toda esta historia, y con una documentación que vino de Pakistán, porque los grandes arboristas a nivel mundial son todos ingleses y desde luego se han dedicado a estudiar árboles y no palmeras, llegamos a la conclusión de que si éramos capaces de aislar el punto de inyección, conseguiríamos que la palmera no cerrara los haces vasculares. Y como hoy estoy entre técnicos, lo voy a contar rápidamente. Un árbol se defiende de una herida generando un nudo y envolviendo esa herida que tiene por compartición. La palmera hace exactamente lo contrario. Cuando muere, deja morir una capa de células a modo de escudo. Y los que habéis manejado motosierras sabéis la problemática del sílice dañando las cadenas de la motosierra. Pues gracias al sílice, la palmera se defiende. Inicialmente, cuando empezamos con la problemática, decía: la palmera no cicatriza. Y esa expresión que voy a decirlo así, científicamente es verdad, la palmera no cicatriza, y no cicatriza porque no es un árbol, pero tiene otro método de defensa. Si no lo tuviera, hubiera desaparecido hace miles de años, y las tenemos aquí gracias a ese método de defensa. ¿Cómo se defiende la palmera? En el momento que una célula se rompe, el citoplasma de esa célula contacta con la pared exterior de la célula sana, y en ese momento se genera un mensaje bioquímico. Ese mensaje bioquímico es: tengo una herida. Y la palmera lo que hace, a través de ese mensaje bioquímico, cierra, deja morir toda una capa de células lindando con esa herida a modo de escudo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el sistema SOSPALM? La engañamos. Evidentemente hacemos una herida porque estamos metiendo un taladro, pero metemos una piqueta, aislamos y rellenamos, y no le damos tiempo a la palmera de que interprete que tiene una herida. Eso significa que todos los haces vasculares que hemos interrumpido siguen siendo funcionales. La savia pasa por aquí, toma este producto que le hemos inyectado, que podría ser un insecticida, un fungicida, un nutricional, un hormonal, un bioestimulante, un producto para engordar el dátil, un producto que nos facilite el cuajado, lo toma y lo trasloca, sin que se produzca ninguna necrosis que impida que ese sistema siga funcionando. Me he adelantado a esto porque estoy entre técnicos y esto me alegra poderlo contar así. Canarias, datileras,
washingtonias robustas y filíferas, pindó, algo que me ha agradado muchísimo, butia, pindó, palmeras maravillosas de aquí, y la Elayas, que es la palmera africana de la producción de aceite de palma, de algunas otras más. Pero la fisiología de la palmera estamos hablando de que no es un árbol, con lo cual, al no ser un árbol, no se comporta como tal. Posee un tronco que se llama estipe, y ese tronco, a diferencia de los árboles, no crece en diámetro. Los árboles tienen un anillo que va creciendo año tras año, xilema, floema, y podemos incluso contar que esos anillos son los que nos van a decir la edad del árbol. En la palmera lo que tenemos son fibras, y entre esas fibras, que son los haces vasculares, está el parénquima, que es lo que sostiene todo aquello. Y una palmera tiene la misma cantidad de haces vasculares cuando tiene este diámetro que cuando tiene este diámetro, con lo cual una palmera no crece en diámetro, solo crece en altura. Y ahí es donde está el concepto fisiológico del por qué funcionan unos sistemas en palmera en árboles que no funcionan en palmera. Esto es básicamente una fotografía ampliada, y aquí tenemos el sistema. Vamos a hacer esta simulación, vemos los haces vasculares, y ahí con un microscopio de alto poder tenemos ese haz vascular. En la palmera tiene, por hacer un símil, es un cable de fibra óptica con haces vasculares ascendente y descendente intercalados. Y esto es lo que demuestra que un árbol es capaz de generar un nudo y envolver la herida. Parece increíble que eso haya sido así. Eso era un cartel. Y en este caso, mirar aquí, esto ha sido capaz. Y esto es la forma que tiene un árbol de defenderse de esa herida, que es una absoluta brutalidad, hasta una pequeña herida de un corte. La palmera no hace eso. Esta es una palmera que utilizamos con José Manuel en aquel ensayo, en la que cayó un rayo, y esa palmera, en ese primer daño de rayo, lo que hizo fue dejar morir toda una capa de células para defenderse, porque si no, hongos y bacterias pues se harían con ella. Este mismo daño, en este caso, producido por aspersión, que genera un reblandecimiento del tronco, y a veces cuando los técnicos desarrollamos un sistema de riego en un jardín, nos olvidamos de que en ese sitio va una palmera, y lo que deberíamos hacer es poner la palmera aquí y el riego por aspersión hacia adelante, sin ningún interés de crítica, pero recordémoslo que los únicos daños registrados en palmeras canarias a nivel basal son los provocados por el reblandecimiento de un aspersor, y hace que le facilita para que la hembra haga un agujero en la zona basal y haga la puesta. Cosa diferente que pasa en otras especies como la pindó, como las washingtonias o como las dactilíferas, que son habituales los ataques basales y laterales. Aquí vemos el mismo daño, la palmera deja morir esto, y aquí tenemos otro tipo de daños que son exactamente los mismos, pero estos provocados por endoterapia. Hacemos un agujero, no aislamos y provocamos heridas. Esa es una herida, y lo podréis confirmar así. O la foto de mi amigo Miguel Ángel, con lo cual no hagamos en una palmera lo que podemos hacer en un árbol. Voy a pasar muy rápido por el tema de lo que es la fisiología, porque lo conocéis todo, pero sí me gustaría hacer un pequeño hincapié de que se trata de un monstruo, de un animal, de un bicho que tiene una capacidad realmente espectacular de multiplicarse, de adaptarse a las circunstancias, de que una hembra, si no encuentra una palmera, hará la puesta en una platanera, hará la puesta en una calle, sí, pero estoy en la... Bueno, ya me saldrá. Con 65 años, antes no me pasaba, ahora empieza a pasarme. Esto empieza a pasarme. Bueno, esto
lo que pensábamos que esto era una verdadera locura, nunca nos imaginamos que pegaría el salto y estaríamos ahora mismo con una distribución diferente, Strelitzia, quería decir, el ave del paraíso. ¿Vale? Con cuidado. Y luego hay registros de otras especies afectadas, pero no cometamos el error, porque a veces es el picudo negro. Cuando hablamos del drago, cuando hablamos de especies diferentes, pues a veces nos encontramos con el picudo negro. Pero cuando aquí hablamos de, no, pero no es picudo rojo, no importa, si al final la larva come igual y la mataremos igual. Y si no lo mata un picudo, lo mata otro, con lo cual al final no nos preocupemos demasiado en discriminar. Aquí hago esto porque es picudo rojo y resulta que como es palmarum no voy a hacer nada. No, actuemos igual. Bueno, el ciclo biológico también, pasamos por encima, este es el caso de la diferenciación del macho y de la hembra. Si nos da tiempo al final, José Manuel, su modestia le impide decir que es ganador de varios premios internacionales de cine, de documentales, de desarrollo de insectos, que es realmente espectacular. Y al final de todo esto, si no tenéis prisa, tenemos un vídeo de ciclo biológico que es una verdadera gozada, porque yo he llegado a verlo con la cámara, dejar la cámara porque ya o iba al baño o iba a comer y resulta que cuando volví el huevo ya había eclosionado. ¡Mica! Otra vez esperar a que el huevo eclosione para grabarlo en el... Un ciclo biológico muy corto y ese varía en función de las temperaturas. Y aquí estamos en la clave. 300 a 400 huevos, en 4 meses un ciclo, incluso en 3 meses, con lo cual nos da entre 3 y 4 generaciones al año. Un vuelo de 6 a 14 kilómetros, pero está demostrado que es capaz de volar 17 kilómetros. Y en la Universidad de Valencia, en la Politécnica, hicieron un túnel de viento y pusieron a un picudo pegadito para que volara y voló 15 kilómetros. También es cierto que abajo había una hélice, con lo cual si caía ya no acabaría de volar. Pero bueno, su capacidad de vuelo es como tal. Y lo de las 24 especies, que esto es un poco... esto viene de un ensayo de enjaular una serie de palmeras de diferentes especies, soltar picudo, y seguramente cualquiera de nosotros, incluso si hay algún vegetariano aquí, si no tiene nada por comer, se comería un filete. Pues lo mismo hacen los picudos, empiezan con las especies que les son más atractivas y al final pues acaba, por eso hablamos de 24 especies, pero tengamos en cuenta que hay cierta predilección por ir a unas, por ir a otras. Y esto nos ha llevado a nombrarlo como el asesino perfecto de las palmeras, porque realmente lo es. Detectar los síntomas es la clave, y si fuéramos capaces de detectar con muchísimo acierto los síntomas de una manera precoz, pues tendríamos una guerra pues con bastantes posibilidades de ganarla. Y por eso, cuando hablamos de tratamientos, de aplicaciones, siempre hablamos de que todas las herramientas que podamos juntar para conseguir un objetivo siempre nos darán mejor resultado que aplicando solo una cosa. Con lo cual, en este mundo no existen sistemas buenos, sistemas malos, existen sistemas que funcionan, pero sumados todos siempre obtenemos un resultado mejor que utilizando solo uno. ¿Vale? Los síntomas de ataque ya lo hemos repasado, las comeduras, la caída de la flecha, la asimetría, comidas laterales, los restos que quedan en el suelo, incluso en este caso es una puesta que ha evolucionado por el raquis, ha llegado a pupar en este punto y de aquí ha salido una pupa, fijaros lo que es, y esto evidentemente no nos ha matado a la palmera. Y quiero que recordéis esta foto porque es muy importante en lo que voy a comentar más adelante.
palmeras incluso con larvas en la base. Cuando la plaga llega a España, nos pasa lo mismo que os pasaba hace un año y pico a vosotros. ¿Y esto qué es? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y el objetivo de esta reunión no es vender nada. Nosotros no hemos venido a vender nada. Nosotros hemos venido a contaros qué sistemas funcionan y quiénes no, y decir, aquí hay una piedra, si queréis tropezar, tenéis todo el derecho del mundo de equivocaros, pero si somos capaces de saltar así, seguramente seremos más eficientes de lo que fuimos nosotros en su día, porque nosotros podíamos habernos cruzado del otro lado del Mediterráneo e enterarnos qué es lo que funcionaba y qué es lo que no. No hubiéramos tenido el mismo éxito porque aquellos eran los que nos vendían las palmeras afectadas, con lo cual seguramente no hubiéramos funcionado. En este caso era una mochila y pulverizábamos aquella palmera y claro, la palmera tiene hojas coriáceas y tiene hojas coriáceas porque es un ejemplar que proviene de un entorno en donde no hay humedad, donde no hay agua, entonces no quiero transpirar. Y entonces como no quiero transpirar, mi hoja tiene una cera, tiene un efecto coriáceo y ese efecto coriáceo lo que hace es, me impide transpirar muchísimo, pero también me impide absorber muchísimo, con lo cual la sistemia en una palmera, en una aplicación foliar en una palmera no funciona. Claro, cuando aquí se hacía la aplicación decíamos, este bicho no lo matamos con nada. No, es que no estamos llegando a donde está el bicho. A partir de aquella situación surgen diferentes técnicas, algunas más acertadas que otras, pero al final volvemos al mismo tema. Si hacemos bien las cosas, todas las técnicas tienen algo que aportar. Y la cirugía es una de las técnicas que significa elimino todo el material afectado. Cuando elimino todo el material afectado me quedo con el material limpio, sin larvas, sin huevos, sin adultos, y a partir de allí me puede suceder dos cosas. Una, que después de hacer esa cirugía me encuentre con esto que hay aquí, y cuando eso está así, quiere decir de que la yema está por debajo, porque cada una de estos círculos que hay aquí son hojas tiernas que saldrán cuando hagamos un cuidado adecuado, y ahora llegaré a eso. Ese dibujito que hay ahí, lo que me está diciendo es que estoy por encima del meristemo. ¿Cuál es el problema? Cuando la palmera está muy afectada y empiezo a hacer cirugía, llego a un punto en donde el material que encuentro ahí es liso. Cuando encuentro el material que es liso, quiere decir de que me he metido debajo de la yema ya no está y la palmera está muerta. Esto es lo mismo y es este mismo material que lo llevamos a una feria y después de 3 o 4 días se deshidrató y quedó así. Pero puse la foto porque se ve claramente cómo son las hojas que saldrán en un futuro de recuperación, y este es el siguiente paso. Salen las hojas nuevas, no hay picudo porque lo he eliminado todo, he eliminado el material de pudrición, con lo cual nos encontramos con una palmera que le hemos recuperado. Vista desde arriba, hojas nuevas, y aquí tenemos una palmera a la que se le ha hecho una cirugía, pero hemos dejado un material tierno, expuesto al sol, a la humedad, a los hongos, y viviendo la experiencia de Ibiza con cientos de palmeras con cirugía, muertas por hongo. La yema sale y no somos capaces de controlar los hongos. O si los controlamos, y como ha habido una comedura lateral, cuando sale el ojo, sale torcido, con lo cual genera un problema que nos costará cuidar. Sin embargo, cuando hago una cirugía, y esa cirugía es menos agresiva que la anterior, y eso quiere decir que he dejado todo este volumen de hoja para que fotosinteticen y me ayuden a que estas hojas nuevas salgan, esta cirugía tiene muchísimo más éxito que hacer una cirugía y dejar un espárrago, porque estamos dejando la totalidad del material. Este sería otra cirugía. Ahí tenemos un operario haciendo una pulverización,
Tengo que deciros que en España no existe ningún fungicida con registro para aplicar en palmáceas, pero se utilizan porque cualquier jardinero quiere salvar la palmera. Esto delante del Seprona o del Ministerio no lo diré, pero sí que se utiliza. Y este es el final de esa palmera, que luego, dependiendo la agresividad de esa cirugía, nos podemos encontrar con una palmera que al cabo de los pocos años ni nos enteramos de que había sufrido una cirugía, o nos podemos encontrar con una palmera que tiene un estipe así, que hace un estrechamiento y que vuelve a salir. ¿Por qué? Porque hemos sido muy agresivos en ese punto, y la agresividad pasa por el operario o pasa por el nivel de daño que ha provocado la plaga. Esto es un meristemo de una palmera, y esto es el mayor regalo que nos hace la palmera para luchar contra la plaga, porque desde allí que empiezan a salir las hojas, resulta que al meristemo lo tenemos aquí abajo. Es decir, la palmera tiene la única yema apical, hablando de algunas especies, porque cuando hablamos de una dactilífera, sabemos que la dactilífera tiene varias yemas, y a veces encontramos palmeras, como la palmera excepcional que hay en Elche, con 8 brazos. Ahora quedan 7 brazos porque uno murió, una sola base de estipe y 7 brazos que salen de allí, que además están todos con sunchos de acero para que no se partan, porque es una palmera ejemplar, es la palmera imperial. Si tenemos esa yema apical entre 80 centímetros y 1 metro por debajo del punto de la salida de la hoja, quiere decir de que en un ataque de picudo, si llego a tiempo, pueden estar comiendo todo esto que está aquí, y si yo los mato, la yema apical sigue estando viva y volverá a rebrotar. ¿Cuál es el problema que tenemos con esta plaga? Pues su reproducción, su cantidad de larvas que tiene y su comportamiento errático. Esa larva que tiene un comportamiento errático, de repente una hembra pone un huevo y la larva empieza a comer así. Y nos sale una hojita con la marca que la ha atravesado. Pero esa larva, no se sabe por qué, dice yo me voy para aquí. Y se come la yema. Y ahí sí que hemos hecho tarde. Con lo cual, la detección precoz es fundamental. Y yo conmino o os recomiendo que intentéis afinar el ojo. Yo antes de entrar en este mundo no sabía que en la plaza de mi pueblo había palmeras, porque nunca tuve narices de mirar para arriba y ver palmeras. Pasas por allí y después que empecé con esto resulta que he visto más palmeras que en mi vida. En todos los sitios veo palmeras, en todos los cruces veo palmeras. Y es una deformación profesional que creo que nos pasa a todos, ¿no? Al menos al informático de mi empresa, cuando le dije que nos haga la página web, dice, pues al frente de mi casa hay palmeras, no me había dado cuenta. Digo, pues mira, no soy el único. Cuando tenemos la yema apical aquí, podemos tener todo este fracaso en este sitio, pero la palmera la podemos recuperar. Y esto es lo que tenemos. Mirar qué extraordinaria foto con todas estas hojas que saldrán, y mirar dónde está la yema. Mirar dónde está la yema. O sea que se pueden comer todo esto, y después de comerse todo eso, si no se han comido eso, podemos recuperar la palmera. Esto es lo que nos puede pasar en un momento concreto, esto es lo que nos podemos encontrar, y esto es una simulación burda, porque apenas manejo el teléfono, soy un usuario básico, pero esto es lo que sucede, es decir, desde allí saldrán las hojas nuevas y volveremos a tener una palmera, con más o menos estrechamiento dependiendo de la agresividad con la que hemos ejecutado esa. Esto es Kuwait, y mirar lo que un operario es capaz de hacer si no tiene una motosierra. Es decir, que eso es una inspección de una palmera, a ver qué era lo que estaba pasando dentro. En países de Oriente hay una plaga que se llama el stem borer, que en vez de comer en la zona central, come en la zona periférica. Y ahí estábamos inspeccionando a ver si esa plaga habíamos sido capaces de matarla y si había llegado a la zona meristemática. Quise recortar el vídeo, pero ya os dije que lo de la tecnología no es lo mío.
ahí lo tenemos. Ahí tenemos el meristemo y mira lo que va a hacer este señor. Se lo va a comer, porque eso es el palmito que compramos en bote, salvando las diferencias, pues es el palmito que compramos en los botes. Comer el meristemo que de toda la vida se ha comido el meristemo de una palmera. Cuando tenemos palmeras tenemos que decidir que tenemos que actuar. Y actuar significa lo mismo que os dije antes, con cualquiera de las herramientas. Bien manejada, cualquiera de las herramientas aportará algo, y si utilizamos 2, mejor que 3, y si utilizamos 5, mejor que 1. La ducha foliar es esto. Hacer una ducha foliar sin aplicar entre 25 y 30 litros en una palmera es condenar la palmera y tirar el dinero. La palmera tiene unas hojas que generan una cavidad cuando son hojas, pero cuando son tabalas también tienen esa cavidad. Y lo que nosotros hacemos con una ducha es depositamos en el centro del ojo de la palmera el volumen de caldo. Cuando se satura, salta, se rellenan las axilas de las hojas, se rellenan las axilas de la siguiente, y ese relleno que hay ahí es lo que facilita que el líquido entre por la perforación de una larva y llegue a donde la larva está comiendo. Todo lo que no sea acumular en esa axila un volumen de caldo, ahorrarlo, porque es tirar el dinero y condenar la palmera si está muerta. ¿Y por qué eso es tan importante? No es solo importante por el volumen, sino que tiene que haber suficiente caldo, porque cuando la larva come, deja a método de tapón en el canal que ha hecho excrementos mezclados con la propia savia de la palmera. Y eso es un tapón. Hay productos a base de saponinas, a base de extracto de semillas de quinoa, que tienen ese efecto saponificante, que favorecen la disolución de ese excremento, de ese tapón, para que el insecticida llegue. Podemos hacer un tratamiento, podemos hacer una ducha, irnos a casa tranquilos, pero si la ducha, si el insecticida no llega aquí donde la larva está comiendo, pues no hemos hecho nada. Yo cuando un cliente me dice, tengo 2 palmeras afectadas, ¿qué hago? Pues mira, muy fácil. Haz una ducha en esta, haz una ducha en esta, luego haces una ducha en todas las demás y cuando acabes vuelves a las 2 primeras y le haces otra ducha adicional para favorecer la entrada. Eso sería utilizar bien el método de la ducha. Evidentemente, eligiendo un buen insecticida, evidentemente haciendo rotación, me lo recuerdo, haciendo rotación para evitar generar resistencias. Esto es una aberración. Si estamos diciendo esto no lo podemos hacer. Evidentemente, esto es tirar el dinero, porque lo que necesitamos es esto. Con el método más rudimentario, que es una caña de pescar o una pértiga de fibra de carbono y una mochila o una cesta grúa con un aplicador, lo que sea, pero depositando allí. Y si yo tuviera una palmera de medio metro, lo que haría sería una regadera, le quitaría la ducha a la regadera y haría la ducha con la punta de la regadera. Y no habrá mejor ducha que la que hagamos con una regadera, y si no tenemos una regadera, con un cubo, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Porque si hacemos una ducha y la hacemos así, desde luego no llegaremos aquí. Y si no llegamos ahí, evidentemente nos encontraremos con ataques basales a los que no llegamos. Estos son 2 vídeos cortitos enviados de un cliente mío de Bahrein, de una palmera que luego veréis en un momento del vídeo que está perfecta en la zona de arriba. Y ellos detectan una exudación en un lateral y empiezan a limpiarla para ver qué estaba pasando en esa palmera. La van a cortar,
Las van a abrir. Aquí ya claramente se ven las perforaciones de las larvas, los capullos, pero mirar cómo están las hojas. Cualquiera diría, esta palmera está sana si no ves lo de abajo. Ahí la han acabado de abrir con una pequeña sierra. Y esa palmera que parecía sana, resulta que la han abierto dice Susa, porque en árabe picudo es Susa. Y esa es una palmera aparentemente sana. Esa es. Con lo cual, hay especies en las que utilizar una ducha no tiene ningún sentido. Podemos utilizar una ducha en una canaria como complemento a las demás técnicas, pero cuando vamos a hacer una ducha en una dactilífera, o en una washingtonia, o en una pindó, que son susceptibles a ataques basales y laterales, pues ya podemos echarle 60, 200 litros, que no llegaremos donde las larvas están comiendo. La elección del insecticida es muy importante, y aquí tengo unas curvas de degradación que son muy antiguas, pero nos sirven un poco para lo que implica el concepto de un insecticida. Cuando yo hago una aplicación de un insecticida, ese insecticida va degradándose, ese en último momento hace este pequeño pico, y a los 28 días, en este caso 24, el insecticida pues ha desaparecido. Yo tengo una hernia discal y cada 8 horas me tomo un paracetamol. Cuando pasan 14 digo, uff, esto me duele. Pues esto es lo mismo. Cuando estamos aquí, pues vendrá una hembra, hará una puesta, la puesta evolucionará y aquí tendremos la palmera con síntomas. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos haciendo la ducha foliar como única técnica? Pues tenemos que aplicar otra ducha a los 30, 45 días máximo y luego otra. Cuando vamos a un piretroide o a un fosforado, pues pasa exactamente lo mismo, porque hay unas pequeñas diferencias a nivel de curva por la degradación. Las piretrinas degradan muy rápido, tiene un efecto de choque muy bueno, pero degradan muy rápido. Pero al final tenemos un poco la curva de lo mismo. Os voy a pedir un ejercicio de imaginación, porque esto son las temperaturas en España, con lo cual cuando hablamos del mes de septiembre no estamos hablando de la primavera, estamos hablando del otoño. Pero al final estamos un poco dándole la vuelta a este cuadro y cambiando los meses. Podríamos decir que en invierno la media de temperaturas máximas está en este orden, llegamos a estas temperaturas y vuelve. Y las medias de las mínimas hacen más o menos una curva, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos del picudo rojo? Que por debajo de 15 grados el adulto está más cómodo dentro de la colonia, porque en la colonia hay pudrición, hay temperatura, y entonces el adulto no sale a volar. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que cuando el adulto percibe que hay más de 15 grados, sale con el mismo objetivo que salíamos a la discoteca. Bueno, al menos los chicos. Las chicas también, aunque digan que no. A partir de esos 15 grados, tengo el adulto volando. Claro, si mi palmera la tengo, y permitirme que diga, la tengo en Galicia, mi problema empieza aquí. Pero si la tengo en Canarias o en Cádiz, mi problema empieza ahí, por una cuestión simplemente de temperaturas máximas. Y cuando hablamos de países árabes,
A donde no tengo problema es aquí, porque con 45 grados él tampoco sale. Es decir, sale de noche y en los oasis, por temperatura y por humedad. Si decidimos utilizar la ducha foliar como único método, lo que tenemos que saber es que nos vamos a gastar un montón de dinero, vamos a provocar un impacto medioambiental espectacular, porque cada ducha significa derivas, significa mojado de zonas, significa que el operario tiene que llevar un mono de trabajo con gas, porque lo que tenemos que hacer es hacer una ducha ahí, porque estamos por encima de los 15 grados, otra ahí, otra ahí, otra ahí, y al final pasa lo que pasaba en Ibiza cuando llegué yo por primera vez a una finca que tenía 250 palmeras de un señor inglés que era dueño de una flota de barcos de pesca de alta mar, y el problema que tenían, que José Manuel mostró una de las fotos que le había pasado yo y que también la mostraremos, que habían reducido el problema de picudo, pero tenían un problema de hongos brutal porque estaban haciendo 11 duchas al año. Claro, con 11 duchas controlaban el picudo, pero estaban metiendo ahí dentro un volumen de humedad que con la temperatura y con los restos de material que va dejando la palmera, claro, los hongos hacían ahí una fiesta. Podemos hacer la ducha con insecticida, la podemos hacer con nemátodos, que todos sabemos que son unos bichitos que viven en el suelo, que han sido aislados y han demostrado que la mejor especie para la lucha contra el picudo rojo es la Sterneimena carpocapsae, que es un nemátodo que es capaz de, con un manejo muy delicado porque requiere cadena de frío, es decir, no lo puedo llevar en el maletero del coche durante 2 horas porque se mueren todos. Cuando hago la aplicación no puedo hacerla con presión, sino que tiene que caer muy suave, tengo que quitar el filtro del equipo de pulverización, genera un problema, no puedo estar aplicándolo a las 3 de la tarde, porque él funciona mejor cuando hace frío, con lo cual es una técnica utilizada en un entorno de ecológico, en donde aquí en esta finca no aplicamos ningún, pues es una buena herramienta, aplicada por la mañana o al final del día, y sin ninguna presión. El nemátodo entra por la boca o entra por el ano de la larva, se alimenta del interior de la larva y libera una toxina, porque no es el nemátodo que mata a la larva, sino la toxina que el propio nemátodo libera, y esa toxina mata a la larva. ¿Qué ventaja tenemos con el nemátodo? Que es ecológico. Podemos meter la mano, chuparnos el dedo y no nos va a pasar absolutamente nada. ¿Cuál es el problema que tiene el nemátodo? Todos estos elementos de manejo que os comentaba, y además que mientras el nemátodo encuentra la larva, encuentra el sitio por donde meterse y encuentra la alimentación y el tiempo que tarda en liberar ese tóxico que la va a matar, la larva sigue comiendo, con lo cual, si entre eso y la muerte nos come la yema, pues ya le hemos jodido, porque lo hemos matado, pero nos ha matado también la palmera. Cuando hablábamos recién de aplicación de duchas, estábamos hablando de 11 duchas, en ese caso, 8, las que sean, y si a eso le añadimos las pluviometrías que vosotros tenéis aquí, pues los hongos están de fiesta, tenemos un problema de hongos patógenos en el entorno del meristemo, que posiblemente no nos la mate el picudo y acabe matándonos los hongos. Voy a hacer 2 comentarios, pero me da hasta vergüenza hablar de hongos delante de José Manuel, pero esto es Botrodiplodia, esto es Fusarium, en la mitad hay una necrosis de los haces vasculares, se seca la mitad de la hoja y la otra no. Aquí vemos esa necrosis provocada en la mitad de la nervadura. Aquí tenemos la rotura de las haces vasculares. Esta es la foto que os comentaba de Ibiza, que cómo muere la palmera sin el ataque, y esta ya tiene los síntomas del ataque de hongos, y esto es el hongo rosa que provoca ese efecto de palmera seca por falta de agua o quemada. Y eso
que lo veíamos muy habitualmente en Canarias, aquí tenemos una hoja de Washingtonia, pues con Fusarium también. Otro elemento ecológico a utilizar es la Boveria bassiana. José Manuel os comentó la historia de la Boveria bassiana y yo voy a hacer hincapié en un detalle importante. Para que una Boveria bassiana funcione, allí el éxito de la Boveria bassiana fue el encontrarla en un estado natural atacando un picudo, con lo cual era especializada y además la encontró José Manuel, que la cedió a la universidad. En el mercado hay montones de Boveria bassiana, hay Boverias bassianas líquidas, en polvo, muchas de ellas funcionan muy bien en mosca blanca y se utilizan en invernadero de producción de hortaliza ecológica y funcionan muy bien. Pero lo importante en una Boveria bassiana es que esa cepa sea capaz de leer al insecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si se pone encima de un picudo, atraviese el picudo, absorba el interior de sus jugos y luego además se multiplique, pero que si se pone encima de una abeja, no la mate. Porque si estamos utilizando una boveria, que además de matarnos el picudo, nos va a matar las abejas, nos va a matar depredadores naturales, pues posiblemente estemos metiendo la pata. Son fotografías cedidas por Berenice, en donde se ve cómo el micelio entra dentro de la corteza del insecto, lo atraviesa y empieza ese proceso. José Manuel ha hablado de trampas. Como quería hacer un repaso de las diferentes técnicas, haré un comentario más de trampas, pero desde luego, después de lo que ha comentado José Manuel, huelga hacer más comentarios. Simplemente es una herramienta más para bajar población o para leer las curvas de vuelo. Una trampa mal utilizada es una sentencia de muerte a la palmera que queremos proteger. Tal como comentaba José Manuel, parte de los adultos no entran dentro de la trampa o no llegan a la parte más cercana de la trampa y en ese impasse pueden decidir ¿cómo hago para poner el vídeo? Ahí. ¿No? Bueno, no soy capaz de poner el vídeo. Aquí se ve básicamente cómo el picudo trepa, y este es uno de los factores importantes del diseño de la trampa. Sube porque, tal como comentaba José Manuel, parte de los insectos, si tuviéramos una trampa de un coleóptero o de un lepidóptero, que vuelan muy hábilmente, entrarían dentro de la trampa, entrarían dentro de la trampa y ya está, pero al volar torpe se golpea, cae al suelo y el diseño de la trampa es fundamental porque trepa, entra caminando a la trampa. La gran cantidad de picudos entran así, no entran volando directo. De ahí viene el diseño de la trampa. Hay una forma de hacer una trampa barata. Cojo un cubo, le hago 4 ventanas, entierro el cubo y dejo las ventanas justo a altura del suelo para que él entre caminando. Pero claro, cada vez que tengo que limpiar la trampa, tengo que sacarla de dentro del cubo, limpiarla, tirarla. La trampa se compone de 2 elementos fundamentales. Uno que es la feromona de atracción sexual y además un factor muy importante es que esa feromona tiene capacidad de capturar más hembras que machos. Y eso es importante porque es la hembra la que va a hacer las puestas. Y también está compuesta de otro elemento que es la cairomona, que es el volátil que libera una palmera cuando la palmera está afectada, está débil o cuando hacemos un corte de una palmera. Y de ahí viene la importancia de no podar, de no hacer una poda en una palmera cuando la temperatura está por encima de los 15 grados.
si decimos que los adultos vuelan por encima de los 15 grados, hacer una poda significa liberar cairomona y el picudo que está volando dice, ahí hay una. Y si eso no hay otra opción, porque hablábamos de Cádiz o hablábamos de Canarias, lo que hay que hacer inmediatamente es hacer un tratamiento para intentar paralizar la liberación de esa cairomona para no atraer el picudo, y si lo atraigo, si la tengo tratada, pues bueno, ya la tengo tratada. Perdona. Cuando uno hace el tratamiento por lluvia, ¿el picudo no es sensible al insecticida por contacto? No. Y eso depende... La pregunta al final, pero la contesto. Sí, la contesto. Sí, no pasa nada. Sí, pero es por mantener... No, pero la contesto. Tal como comentaba la compañera, la rotación de los insecticidas es importante y dentro de la gama de insecticidas que podemos utilizar para una ducha, hay insecticidas que son muy eficaces matando larvas, pero no matan a adultos. Otros insecticidas matan a adultos y matan también larvas. Y entonces, dependiendo el insecticida que utilices, estarás haciendo 2 trabajos o uno solo, y de ahí vino el error de países de Oriente cuando utilizaron la familia de las piretrinas, que matan tanto adultos como larvas, y entonces el planteamiento fue, si esto mata a las 2, utilizo esa. Pues luego generaron un problema de resistencia complicado. El imidacloprid mata larvas, no mata adultos, el clorpirifo mata adultos y mata larvas, y ahora nos queda el acetamiprid, que casi no mata nada. Mala noticia, pero prefiero daros una mala noticia antes de seguir utilizando un producto que seguir utilizándolo sabiendo de que la eficacia del acetamiprid es muy baja. Si tenemos un cubo y le ponemos agua y además le ponemos trozos de palmera, dátiles, caña de azúcar, lo que estamos haciendo es liberar esa cairomona natural, que es lo mismo que haría la palmera, liberar esa cairomona, con lo cual esa trampa que tiene una feromona más una cairomona, captura más que si solo tuviera feromona. Pero claro, cuando vamos a países árabes con 45 grados, poner agua dentro de un cubo es para pasado mañana tenerla seca, con lo cual surge el diseño de una cairomona química, que es un extracto que provoca el mismo olor, y podemos tener una trampa con una feromona y con una cairomona. Y el tema del agua es muy importante, y es muy importante por 2 cosas. Una, porque nos ayuda a incrementar la captura, pero es un arma de doble filo. Si tenemos una feromona que dura 3, máximo 4 meses, todos los insectos que vayan entrando allí empezarán a descomponerse. Y llega un momento que esa trampa, que es maravillosa capturando más, de repente deja de capturar. Porque el adulto huele a pudrición, huele a momia y dice, aquí no entro yo. Con lo cual, el uso del líquido como cairomona natural hay que manejarlo bien, diciendo voy sacando los adultos a medida que lo voy capturando, cambio el agua, pongo nuevos trozos de palmera, con lo cual, si tienes 2 trampas lo puedes hacer, pero si tienes 400, pues evidentemente tienes que buscar una alternativa porque no puedes pasar 400 veces, 4 veces en los 3 o 4 meses que te va a durar la feromona. Con lo cual, como herramienta interesante, pero alternativa. Bueno, aquí hay un montaje de cómo se monta la trampa, pero no tiene demasiado sentido.